Ya estamos de vuelta a Tolerancia Cero y está nuestra invitada ya con buena salud aquí en el estudio porque había tenido algunos problemas que le habían impedido estar antes con nosotros. La senadora Isabel Allende, ¿cómo está Isabel? Buenas noches, gracias por estar aquí. Fernando Villegas. Senadora, buenas noches. Buenas noches. El domingo pasado, entiendo, sí, estuvo ahí mismo sentado... ¿Antepasado o antepasado? No, antepasado. El antepasado. Estuvo sentado ahí mismo su adversario en las elecciones del Partido Socialista, don Camilo Escalona, que estuvo muy cauteloso, incluso hablaba tan despacito que estuve por recomendarle un otorrino. Pero yo me hago la ilusión que usted va a ser más directa y me va a contestar lo que no me contestó Escalona. Yo le pregunté en algún momento, y a propósito del mismo tema que ha estado dando vuelta acá y en todas partes del país, hasta dónde él estaba dispuesto a juzgar, a sancionar o a evaluar, o como usted quiera, el verbo que quiera, a los involucrados de su partido en estas situaciones, y si acaso eso abarcaba también, Dios no lo quiera, a la Presidenta de la República, ¿cuál sería su actitud? Él no fue muy claro en su contestación, o por lo menos yo no la entendí muy bien, y me gustaría saber cuál es su postura en esto, porque nos guste o nos guste, como muy bien le dijo Fernando al senador que estuvo recién aquí, el senador Larraín, el país no está en este momento para discutir mega política para los próximos 100 años, sino que estamos metidos en esto. Así que, por favor, senadora, me gustaría su opinión. Fernando, si me permite, antes que nada, yo primero quiero expresar mi condolencia. Me acabo de enterar, además, hace unas horas, que nuevamente tenemos un accidente tremendo en que han muerto 2 conscriptos y un camarógrafo, que venían de una labor de solidaridad desde Chañaral. Y yo creo que mi región de Atacama ha sufrido tremendamente, pero además de todo lo que ha sufrido y de todo lo que ha ocurrido, hemos tenido incluso varios accidentes colaterales, por llamarlo así, con resultados de muerte que yo creo que es muy tremendo y que me impacta. Y yo estuve allá el jueves y viernes y le puedo decir que la situación, si bien es cierto que tiende obviamente a irse mejorando lentamente, está muy tremenda, muy tremenda, y yo quiero solidarizarme en este caso con esos conscriptos, con ese camarógrafo y con todos aquellos que lamentablemente han perdido su vida, incluso yendo en acciones solidarias. No puedo menos que partir expresando eso porque me sentiría mal si no partiera diciendo lo que siento. Okay. Ahora, respecto a su pregunta. A ver, en concreto, ¿qué es lo que quiere cuál es la pregunta concreta que me pide? Porque me ha hablado de Camilo Escalona, que habló, que no habló, no sé. Bueno, se lo voy a repetir entonces más simple. ¿Cuál es su actitud respecto a las sanciones o a las actitudes, expulsión del partido, no expulsión del partido, un varillazo en los dedos o qué, con aquellos de sus senadores o militantes de alto rango, especialmente que estén involucrados en el tema de las boletas o cualquier otro mecanismo que se haya usado, incluyendo en este cuento, llegado el caso, a la Presidenta de la República? A ver, voy a partir por la segunda parte de todo esto. Primero que nada, yo tengo total confianza en la Presidenta Bachelet y le puedo garantizar, y así lo creo, que no hay ninguna boleta, ningún caso, y por lo tanto simplemente esa pregunta me parece completamente de más. Está en su derecho a preguntarla, pero obviamente yo creo que está de más. Yo no creo que la Presidenta realmente llegue a una situación como esa. Ahora, respecto a los militantes, y le tengo confianza, y le creo, y creo que es una mujer que toda su vida se ha entregado al servicio, no ha trabajado ni siquiera nunca en el mundo privado, ella siempre ha hecho de toda su vida el servicio, ha estado en ministerio, ha estado de ministra y finalmente presidenta, pero creo que es alguien que se ha volcado al servicio con convicción y con compromiso, y está donde está porque lo cree. Y creo en su probidad y creo realmente en ella. Y después, respecto a los militantes, teóricamente, digamos, primero que no sabemos con claridad hoy día. Si usted me pregunta hoy día, militante socialista que haya sido convocado como imputado o a declarar hasta ahora, en el caso de lo que ustedes me imagino están pensando, se llama Penta, se llama Soquimicho, se llama Cabal es otra situación, la hablaremos, no lo hemos tenido, hasta ahora no los tenemos. Ahora, yo pienso que si se formaliza a alguien, es el inicio de una investigación. Probablemente la prudencia indicaría que sería adecuado decirle, mire, suspenda o congele su militancia hasta que el proceso judicial termine. Pero me parecería probablemente prudente decirle, si usted está formalizado, es decir, que hay un cierto indicio que hace que se abra una investigación, probablemente
sea conveniente decirle suspenda. Creo que es una conducta más clara, digamos, y obviamente si la justicia después determina culpabilidad, no tenga ninguna duda, aunque no son los presidentes de partido, en eso tendré que coincidir con Hernán Larraín, que me tocó verlo mientras los esperaba. Bueno, obviamente que en los partidos las instancias existen, no somos nosotros los presidentes eventuales o reales, sino que claramente son los tribunales supremos. Pero no hay ninguna duda que tiene que haber una sanción y muy fuerte. Ahora, de antemano, por eso digo que si se formaliza un caso, yo diría sí, que se congele, pero de antemano yo no puedo expulsar a alguien si apenas empieza un proceso de formalización. Estoy de acuerdo. Estaremos de acuerdo que eso no es... Estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me tiene asombrado, para ser franco, que independientemente si es que el partido es de derecha o el partido es de izquierda, los presidentes de partido o candidatos a presidente del partido, y le voy a preguntar a usted, porque se lo pregunté a Camilo Escalona, que no me contestó muy claramente, y se lo pregunté a Hernán Larraín, que aparentemente tampoco lo tenía tan claro. Me parece impresionante que en un hecho que es de una gravedad, pero máxima, que afecta directamente las confianzas, la legitimidad, la representación que tienen, afecta eventualmente la posición que puedan tener incluso penal, no haya una cosa que hasta el más último de los clubes de fútbol de patipelao tendría si es que pasa una situación traumática entre miembros del club, que es que la dirigencia los llama y les dice, oye, a ver. Correcto. Que no me entere por el diario de lo que ustedes me están diciendo. A mí no me cuenten mentiras. Yo soy el presidente del partido, tengo que enfrentar, o la presidenta del partido, tengo que enfrentar esta situación todos los días. No me cuenten a mí, chivas. Díganme qué es exactamente lo que voy a esperar o que va a salir en las próximas filtraciones, porque me parece ridículo que uno tenga que estar respondiendo por goteo porque quedamos como imbéciles. Fernando, estoy completamente de acuerdo. Si yo soy el presidente del partido, haría eso. Eso que es distinto, y le contesté lo que haría si se formaliza a alguien, que dije ojalá se suspenda, pero yo haría eso. Si yo soy presidente del partido, le diría a mis parlamentarios, quiero saber si alguno de ustedes existe alguna situación para que no tengamos sorpresas y porque es preferible saber y anticiparnos. Ahora, si pero usted yo hoy día si no usted soy sabe, la presidenta del partido, yo me imagino que Osvaldo Andrade lo habrá hecho, yo espero que lo habrá hecho, yo creo recordar, espero no estar recordando mal, que en alguna comisión política me parece que Osvaldo Andrade dijo que había preguntado. Me parece que lo dijo. Y yo me imagino que un presidente de partido tiene que hacer eso. Y corresponde que lo haga. Yo estoy de acuerdo. Porque es cierto que nos vemos mal. Ya todo se ve mal, es evidente. Por eso que es durísimo todo lo que está pasando. Pero claramente que se ve mal. Lo que hizo Fernando es cierto. Que hoy día dice no, pero 3 días después resulta que sí se entrevistó no sé quién con no sé quién, después sí fue a visitar la oficina de Penta, después sí pasó no sé qué cosa. Eso nos está haciendo mucho daño también, evidentemente. Felipe. Lo asumo. Senadora, buenas noches. ¿Por qué usted y no Camilo Escalona? ¿Sería un retroceso para la democracia dentro del Partido Socialista que volviera a ser presidente Camilo Escalona a partir de declaraciones suyas este fin de semana en la revista ¿Qué pasa?, que dijo que en algún momento, antes de Andrade, las relaciones democráticas en el partido eran complejas porque se obligaba a pensar de alguna manera? Hasta persecuciones casi. Que había persecuciones, dijo. Y 3 y última, ¿se juega usted en esta elección también una, aunque ya sé que me va a decir que queda mucho tiempo, pero una probable candidatura presidencial? A ver, por orden, porque son varias preguntas al mismo tiempo. 3. La primera... Además si alcanza a pensar la tercera. Sí, la primera, yo creo que efectivamente nosotros tenemos diferencias con mi competidor Camilo Escalona y yo, de distinto tipo. Por ejemplo. Tenemos diferencias en nuestras propias trayectorias, tenemos diferencias valóricas, tenemos diferencias en pronunciamientos públicos. Yo he sido súper clara, creo en el aborto, en las 3 causales, he sido súper clara, incluso creo en el autocultivo para los jóvenes. Me parece que lo peor que puede hacer es que caigan en, digamos, en manos de narcos o, en fin, de banda de traficantes. He sido súper clara a decir que el acuerdo de unión civil me parece un paso necesario por dignidad y derecho, pero el día de mañana espero que haya un matrimonio igualitario, porque lo creo, y tengo una serie de temas en los cuales hay diferencias. Pero además yo nunca he sido presidenta del partido. Camilo Escalona ha sido 5 o 6 veces, no me acuerdo, pero a lo menos ha sido 5 veces. Entonces yo tengo la posibilidad de demostrar que tengo la capacidad, que es lo que espero, hacer una gestión distinta. Pero sí puedo decir, en cambio, que viví distintos periodos de la presidencia de Camilo Escalona y le puedo asegurar que no había un espíritu integrador, que no había esa facultad de que todos de alguna manera fuéramos igualmente partícipes o considerados.
Yo creo que la Nueva Izquierda por mucho tiempo era un verdadero partido del partido y funcionaba como tal, incluso en un lenguaje que a mí no me gusta, leales y traidores, se expulsaba incluso gente, que estamos hablando de una tendencia al interior de un partido, y yo creo que fugas que hubo y renuncias también lo demuestran. O sea, claramente, y yo he reconocido en cambio a Osvaldo Andrade, a lo menos que ha intentado hacer un espíritu mucho más integrador, y de hecho las dos últimas direcciones así ha sido. Así ha sido, efectivamente nos hemos integrado una cantidad de gente que anteriormente estábamos porque no habíamos ganado el derecho a estar, pero no nos sentíamos integrados porque de verdad fuimos considerados. Iba a decir algo más, yo competí el 2005, que obviamente perdí, pero fue la primera vez que lanzamos las Grandes Alamedas y tuve casi un 38%, que fue muy sorpresivo, pero el resultado fue bien claro. En los 4 años de gobierno, debo decirle, el gobierno de la presidenta Bachelet, mi presidenta, del sector nuestro de la Grande Alameda, tuvimos un subsecretario que duró un poco tiempo y eso fue todo, porque absolutamente se encargó Camilo Escalona de que nosotros no tuviéramos nada. Y yo creo que ese es el partido que yo no quiero, porque si el día de mañana, como tengo la convicción que vamos a ganar, porque tenemos una unidad amplísima que no se había dado nunca una elección, yo no voy a avasallar a aquellos que compitieron conmigo, porque estaría haciendo y repitiendo lo mismo que nosotros vivimos. Y por eso he hecho una diferencia. Andrés ha sido más integrador, yo creo que Escalona fue excluyente. Y yo por lo menos digo, ¿qué hizo para democratizar el partido si fue 5 veces presidente del partido? Al menos yo quiero la oportunidad de mostrar que yo creo que tengo una manera diferente, que podemos gestionar de otra manera la dirección del partido. Ese sería el tema. Tercera y última, que la puede impulsar a ser candidato presidencial. Y la tercera y última, yo no hago la política, y también tiene que ver con el origen de esta candidatura, no la hago la política en función de proyectos personales ni ambiciones personales, y lo he dicho. Yo llegué a esto porque un grupo grande de gente que nunca habíamos trabajado juntos, se nos pusimos de acuerdo en un diagnóstico, un documento, y después de esa convergencia amplia me solicitaron, no porque yo lo pedí, me solicitaron porque era el nombre que daba el consenso. Es mi forma de mirar la vida política. Creo más en los proyectos colectivos. Entonces yo le quiero decir, si yo hiciera la política por un cálculo personal, a lo mejor este es el peor momento para asumir la presidencia de un partido, pues no estamos precisamente prestigiados, pero yo no hago la política así. Y claro, le voy a contestar lo obvio, este es el menos minuto que yo estaría pensando realmente en un tema presidencial. Me parece absolutamente absurdo, dado el nivel de la crisis y la profundidad de la repercusión. ¿Le gustaría eventualmente ser candidata? ¿Ha soñado con ser presidenta de Chile? Mire, yo lo dije también, en realidad nunca estuvo en mi imaginario. Esa es la verdad. Y me siento, claro, uno dice que tremendo honor, pero como nunca estuvo en mi imaginario, tendría que verme en esa situación. Tuve la ingenuidad de decir que es cierto, que mucha gente me dijeron en la calle, porque salí muy bien evaluada, que causó mucha sorpresa las 2 veces en la CEP, después estando de presidenta del Senado, la segunda figura mejor evaluada después de Bachelet. Entonces mucha gente empezó a decir, y es cierto que tuve la ingenuidad de decirlo eso, y me acusaron que me había autoproclamado. Mire, ¿sabe qué? No está en mi imaginario, no había estado. Usted acaba de decir que no le gusta Camilo Escalona, entre varias otras cosas, porque dice que no le gustan esos partidos donde se habla de leales y traidores, y usted en la entrevista de la revista ¿Qué pasa? Textual. La gente valora que nosotros seamos leales a la presidenta, con lo cual... No, cuando me refería a leales, eran leales, perdón, cuando me refería a leales, yo sé que ha hecho esa expresión de gente que estaba con él y después no estuvo con él. Y hoy día los ha calificado de traidores porque dejaron de ser leales, a eso me refería. Yo quiero preguntarle si es que usted estima que Escalona y Andrade han sido leales a la presidenta Bachelet, y a este gobierno. Me imagino que, por lo que yo leo ahí, no piensa eso. Y después preguntarle sobre el apoyo al ministro Peñailillo, que se restó el presidente del partido, de su partido, de ir a dar Le contesto las dos cosas. Primero, yo creo que he sido leal del día 1 con la presidenta y sin ambigüedad y sin letra chica. No, yo le pregunté por Voy a contestar como yo he sido. Creo que he sido leal a la presidenta sin ambigüedad y sin letra chica. A ella, a su gobierno y a su equipo. Porque no hago la distinción, porque a mí me parece que ella y su gobierno es una sola cosa. El día que ella cambie el gabinete, si lo quiere cambiar y lo cambiará, será ella quien lo determine, veremos. Pero hoy día yo soy leal con la presidenta y con su equipo. Sí, usted, y eso responde a la segunda pregunta. Usted le parece, y yo pregunto cómo me parece, usted ve si me contesta, pero me quiero preguntar, como usted dice que la gente valora que nosotros seamos leales a la presidenta, en contraposición, ¿Camilo Escalona es leal a la presidenta? Yo no voy a decir que es desleal, pero sí puedo decir que ha tenido ambigüedades.
Sí puedo decir que cuando planteamos la reforma empezó a decir, y creo que lo dijo, no sé si en este canal, pero yo lo oí en otros canales decir que era un error partir por el tema de la no discriminación y el copago, en fin, y final lucro, que debió haber sido de otra manera, comparó incluso con la ENU de Salvador Allende, fue muy crítico. Después también le oí decir de que no se podían hacer todas las reformas al mismo tiempo, varias críticas. Y nosotros tuvimos una conducta distinta. Apoyamos todas y cada una de las reformas de la presidenta. A eso me refiero. Senadora, sí, no contesté lo que me dijo en relación a lo de la visita al Ministerio del Interior. Cuando digo somos leales a la presidenta y a su equipo, obviamente que lo incluye todo, incluido el ministro. Y en eso difiero de algunas declaraciones que hubo en su momento del presidente del partido, no sé si tanto, sí, también me parece Escalona, sí, también, de críticas, digamos, al ministro del Interior. Es cierto que uno puede decir que la reacción inicial con respecto a Cabal fue desafortunada y bien poco afortunada en realidad y claramente equivocada. Pero otra cosa es que hoy día yo haga una distinción y diga, soy leal con la presidenta, pero mire, a mí no me gusta el ministro porque yo considero que es la persona que la presidenta tiene puesta ahí pues, de su confianza. Senadora, a lo mejor estoy muy quisquilloso, pero yo siento una cierta contradicción entre que por un lado usted le reprocha una especie de estilo estalinista para caricaturizar a Escalona, un tipo excluyente, un tipo que impone una línea, pero al mismo tiempo usted no considera muy leal a Escalona porque se siente ahí con valentía, diría yo, hace críticas de cosas que no le parecen. A mí en lo personal yo me imagino que la lealtad consiste precisamente en ser capaz de hacerle reproches a las personas con las cuales uno es leal y no meramente alinearse en forma mecánica a su lado. ¿Por qué habría de ser menos leal o un poquito desleal o acercándose a la lealtad un hombre que tiene y que las ha tenido siempre, por lo demás Camilo Escalona, ideas diferentes en cuanto a los tiempos de implementación de las políticas, incluso algunas las rechaza como completamente delirantes, la teoría de fumar el opio. ¿Cómo lo llaman? El opio y todo que eso. No comparto para nada. ¿Por qué habría de serles desleal el tener una visión crítica de lo que está haciendo la presidenta en algunos ámbitos, por lo menos? Yo le voy a explicar por qué lo digo. Primero, yo siempre usé la palabra lealtad y de hecho la campaña que yo hacía, recuerdo, del 2005 fue dramático porque yo usé la palabra somos leales. Y fui de Arica a Magallanes, Camilo, que fue mi competidor, que ganó, por cierto, se dedicó a decir que yo era incapaz de ser incondicional porque ellos sí eran incondicionales, porque sí habían aprendido la historia y porque sí el Partido Socialista, que nunca supo ser incondicional con Salvador Allende, ahora había aprendido la lección. O sea, esa fue la campaña interna en ese momento. Cuando yo digo leal, entiendo que lealtad significa que uno justamente puede hacer crítica, pero las hace en la instancia adecuada, a las personas adecuadas y no en el momento que estábamos siendo sometidos a un fuego tremendo de la oposición que se oponía absolutamente en ese momento inicialmente a la reforma tributaria, después terminaron plegándose, pero a la reforma educacional, una serie en ese momento que estábamos viendo un fuego inmenso. Entonces yo pienso que efectivamente en ese momento por la prensa y por los medios no es la mejor instancia. Yo creo que la mejor instancia era apoyar y yo he dicho donde corresponde y no necesariamente por los medios, cuando pienso que hay cosas que no han sido correctas o hay equivocaciones. Esa es la forma que yo entiendo la lealtad, pero no necesito decirlo por la prensa, y menos en un momento que estoy ayudando a mayores críticas. Esa es la diferencia. Senadora, usted es senadora de una región que está hoy día atravesando por una situación realmente brutal. Muchas de las imágenes que se muestran, me dicen a mí personas que son de allá, que conozco porque son tan relacionados con actividades mineras, que yo he escrito mucho de actividades mineras, por lo tanto los conozco bastante bien y me señalan que muchas de las cosas que se ven son pero solamente un porcentaje de la dimensión de lo que está ocurriendo. Ya cuando ha pasado el suficiente tiempo y tomando en cuenta que las catástrofes naturales, bueno, son brutales y que la naturaleza aplana, ¿qué reproche le hace usted? ¿Cuál es su crítica a la forma de enfrentar esto, si es que hay alguna? ¿O si es que le parece a usted que no se pudo haber hecho nada distinto a lo que se hizo? A ver, yo lo primero que diría, nuevamente diciendo que probablemente el daño y la gravedad y lo que se ha vivido es inconmensurablemente mayor lo que incluso imágenes han mostrado. O sea, vivirlo ahí es dramático. Y la condición de vida que hoy día se está viviendo, a pesar de que obviamente poco a poco se van limpiando las calles, se van normalizando, pero todavía es tremendo. Yo lo primero que diría que es tremendo, pero es real,
que de una vez por todas, y aquí tenemos responsabilidad del mundo político en todos los niveles, de decir, hagamos de este país un poquito más serio, con los planos reguladores, no permitir poblaciones o asentamientos donde alguna vez hubo un cauce natural de un río. Y aunque usted diga hace 80 años y 100 años que no llovió, pero resulta que la naturaleza nos muestra que aunque sea 80 años después, resulta que llueve. Y llueve que en 2 horas cae lo que normalmente en Atacama puede demorarse 8 años. Entonces, claro, el cauce... O sea, el río vuelve a su cauce. Y la culpa es nuestra por permitir muchas veces asentamientos en quebradas, en lugares donde alguna vez, aunque haya sido 100 años atrás, hubo aluviones o donde el río toma. Entonces, la primera responsabilidad es decir, seamos serios en esto y yo espero que aprendamos una vez por todas, no permitir, porque esta es responsabilidad nuestra, del mundo político, no permitir, así nos llore la gente por una población donde hay quebradas. Ese punto lo quería llevar, porque ahí sí que está el tema empalmado con otro que mencionó al principio del programa Fernando Villegas, que tiene que ver con el liderazgo. Cuando uno va a reportear lo que dice la gente en Valparaíso, cuando se le quema la casa, quiere la casa en el mismo lugar. En el mismo lugar. La gente cuando está en, qué sé yo, arriba en Atacama, quiere las cosas en el mismo lugar. Sí, pero perdón, Fernando, yo le voy a decir una cosa. Acompañé al intendente y al general de Plaza, general Fuensalida, que fue muy interesante para mí, no había estado con él y como había estado enferma, me tocó entonces por primera vez, digamos, compartir con una experiencia. Y fuimos a Los Loros, donde no habían llegado ellos como autoridad, o sea, era primera vez, ya habían pasado como 12 días. Y bueno, a mí me gustó, la reunión no fue fácil, porque obviamente, bueno, hay una toma ahí de hace muchos años, la Silva Enrique, que está efectivamente a los pies casi de una quebrada, y hoy día el 80% de la gente está en albergue, pero ahí se le dijo con claridad, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, decir, ¿sabe qué más? No van a volver ahí. Habrá que hacer las poblaciones de emergencia, las casas de emergencia, que además tienen una calidad infinitamente superior a la que conocimos y no tienen nada que ver con la media agua, afortunadamente, pero esto no va a volver a ocurrir, no lo vamos a permitir. Y yo espero que en esto seamos de verdad firmes y de verdad podamos decir, en ese caso concreto, real. Y yo espero que lo mismo ocurra en el Salado y lo mismo ocurra, digamos, en relación a Paipote, porque eso es lo que ocurrió. Que de repente nosotros mismos permitimos por la presión de la ciudadanía y el propio ciudadano que dice yo quiero volver ahí mismo, no quiero que me muevan, no me saquen de ahí. Y claro, uno tiene la debilidad de repente como autoridad política de decir, bueno, ya, ok, ya, bajo su responsabilidad poco menos, ya, bueno, ya. Y yo creo que ahora hay que decir no. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí hay una discusión que yo la verdad la sentí bastante inoportuna en el momento mismo de la emergencia, que era tan dramático, de empezar a discutirse, los meteorólogos dijeron A y la UNEM dijo B. Francamente, para mí no era el minuto. Pero la interrogante queda. Yo, si algo le puedo decir, este país es tremendamente centralista. Y una vez más lo pudimos demostrar. En la región de Atacama no había un solo helicóptero. Hubo que rentar uno de 2 plazas. Después llegaron al otro día 16 helicópteros, pero no había un solo helicóptero. Tenemos que tener una ONEMI más fortalecida, con recursos, con más profesionales, con más autonomía. Tenemos que la región como tal, todo el país, Fernando. Si nosotros tenemos, si no volcanes, si no son tsunamis, son terremotos, son incendios, somos un país con acontecimientos. Entonces, tenemos que prepararnos y eso es donde fallamos. Felipe, una pregunta muy breve porque estamos yendo. Muy corto, senadora, y ojalá corte la respuesta. Hubo una polémica importante estos últimos días entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Carabineros respecto a un texto un texto para escolares. Desde la alianza, desde la oposición hubo muchas críticas, desde el gobierno también, el ministro Peñailillo, el ministro Alewi, el intendente Orrego. Hoy Viera Gallo decía que fue un absurdo completo este texto. ¿Usted está más cercano a la visión del Instituto Nacional de Derechos Humanos o de Carabineros? Yo comparto y yo soy de las personas que cree que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace una gran labor. Sin embargo, creo que efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer, que es bastante más efectivo, que alguna frase que puede ser bastante poco afortunada a lo mejor, es mucho más efectivo que haya un trabajo intenso en temas de derechos humanos con nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden de Seguridad. Y también reconocer cuando en el 2011, que habían marchas bien potentes en la calle y los propios estudiantes trataban de acorralar a esos enmascarados y alejarlos de la marcha, y eso coordinado con Carabineros resultó mucho mejor. Cuando dejan de hacerlo,
y solo queda en manos de Carabineros y se meten, por desgracia, estos encapuchados, que son lo peor, porque es una lacra, porque se dedican a romper todo lo que encuentran a su paso y absolutamente a desviar lo que era el foco de eso, ahí es donde es muy difícil para Carabineros efectivamente poder actuar. Entonces yo lo que creo que hay que hacer un trabajo mucho más estrecho con Carabineros en el tema de los derechos humanos, pero también ser responsable y comprender que los que convocan una marcha también se tienen que coordinar con Carabineros para entre todos ayudar de evitar que se metan, porque los puros Carabineros evidentemente tampoco lo pueden hacer. Diario Pulso de la versión de mañana ya está en la web, trae adelante los resultados de la CADEM, que son los lunes. El 69% de las personas encuestadas quieren un cambio de gabinete. Usted ya respondió sobre esto, solamente le adelantaba ese dato. ¿Y qué valor tiene la encuesta CADEM, la de todos los lunes? Bien, no, yo tengo una opinión muy clara de eso. Yo creo que el tema no es el cambio de gabinete. Y el tema es asumir los cambios, la reforma y cómo vamos a lograr ganarnos la confianza de la ciudadanía, que es bastante más complejo y largo que eso. Mi tema no es un cambio de nombre. Gracias, senadora, que esté muy bien. Pausa y volvemos. Gracias a usted.